Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Si usted lo cree así, de verdad, denle un fuerte aplauso. Aleluya. A nuestro Rey. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el Domingo de Poder y Gloria. Hoy quiero hablar de un tema que todos conocen, pero quiero de ese pasaje que todos conocen extraer lo que quiero enfatizar en esta mañana, para que usted se lo lleve para la casa. Muchas veces ocurre, y tal vez nos ha ocurrido en algún momento a todos los que estamos aquí, que cuando decidiste finalmente venir a los caminos del Señor, fuiste objeto de críticas, fuiste objeto de señalamientos, de amistades y familiares, amigos, que tal vez no estaban muy de acuerdo con eso de que tú vengas a entregarte a Dios y que empieces a tener una vida apegado a las cosas de Dios. Y cuando eso ocurre, normalmente debemos hacer cambios en nuestras vidas, ¿sí o no? Mi hermano, cuando venimos a los pies del Señor, cambios deben hacerse en la vida de toda persona que quiera seguir al Señor. Tanto internos como externos deben haber cambios. El pastor siempre ha dicho, y déjame repetirlo aquí, es bueno que tú ores en tu casa. Es importante que lo hagas. Espero que así sea todos los días. Pero mi hermano, tu casa donde vives y duermes y comes debe llenar las condiciones que Dios espera para que Él pueda recibir tu clamor. Hay casas en donde el clamor no llega a Dios, porque la casa no llena las condiciones que Dios exige para que su oído esté ahí. Hermano, esto es importante. Y eso es parte de los cambios cuando decidimos en espíritu y verdad venir a Cristo. No solamente deben haber cambios personales, cambios de adentro hacia afuera, sino que también debe haber cambios donde vives. Todavía hay gente que viene a iglesia y en su casa hay santos. Tienen retratos de santos. Tienen adornos de santos. Y mi hermano, a veces el impedimento para que Dios escuche tu clamor está en la casa y no lo sabes. Y puede ser el motivo por el cual pides, pero no llega lo que pides. Porque tu casa no está preparada para recibir de parte de Dios. ¿No sabían eso? Por eso yo quiero hablar de este personaje que todos conocen, Gedeón. De la tribu de Manasés. Un hombre que Dios decidió usarlo para salvar a Israel. Mi hermano, en la época de Gedeón, producto de que se habían apartado de Dios, Dios permitió que los madianitas subyugaran al pueblo de Israel. Al punto que dice la Biblia que todos los sembrados que hacía el pueblo de Israel, cuando los madianitas sabían que ya estaban los frutos para cosechar, venían y se llevaban todos los frutos de Israel.
No le dejaban nada. Los animales, todos los animales también se los llevaban. Y eso obligó a Israel, por temor a que también su vida corriera peligro, a que vivieran en cuevas. Vivían escondiéndose de los madianitas y de los amalecitas, pero sobre todo de los madianitas, que tenían el poder en ese momento. Y vivían frustrados porque ellos sembraban para comer, pero cuando ya la tierra daba los frutos, los madianitas venían y se llevaban todo y los dejaban muertos de hambre a ellos allá. Llegó un momento en que el pueblo clamó a Dios, como siempre hacen, se apartan de Dios. Dios permite que un pueblo enemigo los subyugue y llegan un momento en que piden perdón a Dios, se arrepienten y le piden a Dios que por favor los ayude, y Dios manda a alguien, como es la historia de la Biblia. En este caso no fue diferente. Dios buscó a Gedeón, un hombre que la Biblia menciona que estaba sacudiendo el trigo del terreno de su casa, y un ángel vino a él. Uno se ríe cuando lee el pasaje porque el ángel llegó diciéndole hombre esforzado y valiente. Y mi hermano, en el momento que el ángel llegó a Gedeón, Gedeón tenía más miedo que otra cosa. Él estaba igual que el resto del pueblo, asustado, escondido. La Biblia dice que en la noche estaba Gedeón haciendo aquello, sacudiendo el trigo. Y el ángel vino a él para decirle hombre esforzado y valiente. Pero mi hermano, ¿cuántos saben que Dios conoce el final desde el principio? Y aunque él estaba muerto de miedo en el momento, ya Dios sabía lo que iba a hacer con él. Todos conocemos la historia de Gedeón, que al final con 300 hombres venció a los amalecitas. Pero yo no vengo a hablar de eso. Dios vino a él para usarlo como el paladín de Israel, para rescatarlo de la opresión de los madianitas. Pero habían cosas que tenían que ocurrir en la vida de Gedeón antes de ser usado por Dios. Y mi hermano, también te puede estar pasando a ti. Por eso este pasaje es importante. Vaya conmigo al libro de Jueces. Jueces capítulo 6. Josué, Jueces. Después de Josué está Jueces. Capítulo 6. Como dije al inicio, Gedeón tiene, en la historia de Gedeón, cuando Dios vino a él a través del ángel, tiene varias facetas. Pero yo quiero hablar de la que me interesa ahora para dárselas a ustedes. Para eso vamos a leer los versículos 25 al 27 de Jueces 6. Jueces 6, versículos 25 al 27. ¿Lo tiene? Aconteció que la misma noche que el ángel vino a él, diciéndole, varón esforzado y valiente. Esa misma noche que estaba Gedeón sacudiendo el trigo, fue que vino el ángel. Pero dice el 25, que esa misma noche le dijo Jehová. Y aquí viene lo que nos atañe en esta enseñanza, en esta prédica. Le dijo, toma un toro del hato de tu padre. ¿De quién era el hato? ¿De quién era el hato? Del papá. Y dice, el segundo toro de 7 años. Ahora voy a explicar por qué esa especificación. Y derriba, aquí viene la instrucción,
y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Dice el 26, dándole más instrucciones. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Y dice el 27, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Ok. Este es el aspecto que yo quiero que desarrollemos en esta mañana. Los aspectos de la guerra y que después ganó y todas las cosas que pasaron después y cómo fue que llegó a 300, eso es para otro momento. Yo quiero hablar de lo que Dios le dijo que hiciera antes de usarlo. Y mi hermano, esto también te puede alcanzar a ti. Porque a veces le pedimos a Dios que nos ayude y eso no es malo. Le pedimos a Dios que nos sane. Le pedimos a Dios que nos supla alguna necesidad. Y nada de eso es malo, eso es bueno. La Biblia dice, pedid y se os dará. Pero a veces no nos damos cuenta que dentro de nuestra casa hay cosas que a Dios no le agradan. Y ese, si no lo sabes, puede ser el motivo por el cual todavía Dios no te ha dado lo que le has pedido. Por eso esto es importante. Porque le pedimos a Dios, pero a veces nuestra familia tiene tradiciones religiosas en tu casa que perjudican tu relación con Dios. Hermano, esto es importante. Porque si usted prestó atención a la lectura, Dios le dijo que derribara el altar de Baal que su padre tenía, no él, su padre, donde él vivía. Y que también derribara la imagen de Acera que estaba al lado. Dios le dio esa instrucción. Le dijo que tomara el segundo toro de 7 años y que luego usara la madera de ese altar que su padre tenía en la casa. Y mi hermano, tal vez, yo espero que no, pero tal vez donde vives hay alguna imagen, hay algún adorno, hay algo guindado, no sé, en la puerta de tu casa. Tal vez hay algo en tu cocina, en tu sala, en el baño donde haces tus necesidades. Tal vez hay algo que no sabes que está ahí y que tal vez por años tu familia lo tiene ahí. Y has guardado la tradición familiar y no ves como malo lo que tus padres tienen ahí. ¿Cuántos me están comprendiendo? Pero cuando leemos y conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay cosas que podemos tener en nuestra casa que a Dios no le agrada. Y ese puede ser motivo suficiente para que Dios no te conceda algunas cosas que le has pedido. Por eso este pasaje es importante aquí.
Porque si usted lee, nada más leímos el 25 al 27, pero si usted lee la historia, que espero que la lea en casa, la Biblia dice que cuando el ángel viene a él a decirle hombre esforzado y valiente, y que Dios lo quiere usar a él para liberar a Israel de la opresión de los madianitas, la Biblia dice que Gedeón le dijo, pero ¿cómo Dios nos va a ayudar? Si Dios nos va a ayudar, ¿por qué estamos así? ¿Por qué nos estamos escondiendo del enemigo? Si Dios nos va a ayudar, ¿por qué estamos pasando el problema que estamos pasando hoy día? Y además le dijo, yo soy el más pequeño de mi casa, de Manasés. ¿Quién soy yo para librar a este pueblo de lo que nos está pasando hoy? Incluso llegó a decir más. Dijo, ¿dónde está ese Dios que nuestros padres nos han hablado? Que hizo tanto milagro con el pueblo de Israel. Sin embargo, mira cómo estamos nosotros. ¿Dónde está ese Dios? Todo eso dijo Gedeón. Gedeón todavía, con lo que Gedeón habló, estaba dando a entender que él no tenía ni siquiera conocimiento que el pueblo se había apartado de Dios. Porque si usted lee el versículo 6 al principio, la Biblia empieza diciendo en el capítulo 6 de Jueces, que producto de que el pueblo se había apartado de Dios. Así empieza. Búsquelo. Versículo 1 del capítulo 6 de Jueces. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. ¿Por cuánto tiempo? 7 años. Por eso el animal que él le pidió a Gedeón que sacrificara, el segundo, era de 7 años, porque ese era el tiempo que estaban sometidos a los madianitas. Pero cuando Gedeón dijo lo que dijo al ángel, quiere decir que él no sabía que el pueblo se había apartado de Dios. Y mi hermano, cuando nos apartamos de Dios, estamos a nuestra suerte. Perdemos la cobertura de Dios cuando nos apartamos de Él. Y parece que Gedeón no sabía eso. El asunto es que Dios escucha el clamor del pueblo y decide que Gedeón es el que los va a salvar. Pero Gedeón tenía un problema que acabamos de leer. En su casa donde vivía con su papá había un altar a Baal. Y había una imagen de Acera ahí mismo al lado. Y Dios dijo, lo primero que tú tienes que hacer es limpiar tu casa. Sí, yo te voy a usar, pero antes de eso, en tu casa hay cosas que tú tienes que eliminar, tienes que destruirlas. Y mi hermano, tal vez en tu casa también hay algo así. No te has dado cuenta, tal vez es desconocimiento. Tal vez no sabes que eso que tienes en tu casa no agrada a Dios. Y lo tienes ahí. Dios sabe, solo Dios sabe por cuánto tiempo tienes eso en tu casa y no sabes que no agrada a Dios. Por eso esto es importante, mi hermano. Sí, Dios fue el que lo buscó a él. Él no buscó a Dios. Él era uno de los muchos israelitas que se escondían y que le pedían a Dios que por favor los librara de los enemigos que los tenían muertos de hambre. Porque se llevaban todo el sembrado, los animales, y los dejaban casi muertos de hambre a Israel. Así que ellos clamaban. Pero fue Dios quien decidió que fuese Gedeón el que los salvara. ¿Por qué? No me pregunte eso, la Biblia no lo dice. Pero Dios escogió a Gedeón. Por eso llama la atención que Dios escoja a un hombre cuya casa no cumplía las cualidades para ser escogido para librar al pueblo. ¿Por qué Dios lo escogió? No tengo la menor idea, la Biblia no me dice por qué.
pero lo escogió. ¿Y cuántos saben que Dios nunca se equivoca? Pero Dios le dio una orden específica. Y mi hermano, yo tal vez no tengo la autoridad para decirte qué tú debes hacer en tu casa, porque tú eres quien la paga, tú eres quien vive ahí y tú decides qué metes o no en tu casa. Eso es cierto. Pero yo solo vengo a instruirte. Lo que tú metas en tu casa, esa es decisión tuya y yo la tengo que respetar. Yo solo quiero instruirte porque esa es mi obligación como pastor, para que tú sepas que tal vez hayan cosas en tu casa que no sabes que no agrada a Dios y que debes, como le dijo a Gedeón, destruirlas. No le dijo bótalas en la basura, que esa es otra parte importante aquí. Dios no le dijo mételo en una bolsa negra y llévalo a la basura, no. Dios dijo destrúyelas, destrúyelas. Así que el primer punto que yo veo aquí, entrando en materia, la primera instrucción fue: derriba el altar de Baal y la imagen de Acera que está en tu casa. Y mi hermano, aquí hay un punto importante. La casa no era de Gedeón, la casa era del papá. Ojo con eso. Ojo con eso. Que venga un hijo tuyo a destruir cosas que para él están bien, pero que para ti no, porque conoces Biblia, y tú las destruyas. Ay, ay, ay. Mi hermano, Gedeón amaba a su padre. Él no tenía conflictos con su papá. Tanto respetaba a Gedeón a su padre que dice la Biblia, lo leímos, que para no tener problema con su familia lo hizo de noche. Lo hizo de noche porque respetaba mucho a su papá y a la comunidad. Pero lo hizo. Esa es la parte que me encanta. Él sabía que se corría el riesgo a que el papá lo echara de la casa, pero lo hizo. Y mi hermano, eso también va contigo. Tal vez donde vives, tú eres hijo o eres hija o eres alguien que vive ahí. Pero si conoces Biblia, conoces lo que agrada a Dios y donde vives hay cosas que tú sabes que son piedra de tropiezo para que la voluntad del Señor se cumpla en tu casa, debes ser valiente. Debes ser valiente y no botarlo en una bolsa negra, destruirlo. Tal vez en tu cartera, hombres y mujeres tienen imágenes. Tal vez en tu cartera lo tienes y caminas con eso todos los días por ahí. Y no sabes que esas imágenes ofenden a Dios. Porque uno de sus mandamientos dice: no te harás imágenes de ningún tipo, ni del cielo, ni la tierra, ni del mar, ni de ningún lado. Y hay gente que en su cartera caminan con imágenes. Mi hermano, hay cosas que tal vez tú debes destruir cuando llegues a tu casa. Tal vez. Ojalá que no, pero tal vez. Mi hermano, estar en Cristo implica ofender a la gente que amas en ocasiones para ser obediente al Rey de Reyes. A veces te vas a buscar problemas con gente de tu casa, pero bien vale hacerlo por obedecer a Dios. Vale hacerlo. Y aquí ocurrió algo maravilloso que también puede ocurrir en tu casa
si obedeces más a Dios que las autoridades de tu casa. La Biblia dice, que es el punto número 2, la reacción del papá y de la gente de la ciudad. Cuando él obedece a Dios, derriba el altar de Baal, derriba la imagen de Acera, busca al animal de 7 años y hace una fogata con todo eso, con la misma madera, porque Dios le dijo, la misma madera de la imagen de Acera, esa misma madera va a ser la leña con que tú vas a quemar toda esa cosa aberrante que tenía tu papá ahí. Luego que Gedeón cumple con lo que Dios le ordena, vino la cosa. Al día siguiente, vaya conmigo a los versículos 28 al 30. Recuerden que estamos en Jueces 6. Del 28 al 30 dice lo siguiente. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás. ¿Quién era el papá de Gedeón? ¿Recuerda eso? Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera. Así dijeron. Y aquí viene la parte que me encanta cuando tú obedeces a Dios, porque cuando tú obedeces a Dios, Dios se encarga de la oposición en tu contra. Mira lo que dice a continuación. Vamos a leer el 30. Saca a tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Versículo 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él. ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Mi hermano, recuerda que el que está hablando es el papá, el que construyó la imagen y construyó el altar a Baal. Y dice después, cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Y dice, y mi hermano, eso que va a decir el papá ahora también es para ti y para mí. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Recuerda que el que levantó fue el papá. El papá era el dueño de esas imágenes que Dios aborrece. Fue el papá. Pero cuando llegó el momento que la gente de la ciudad vino a reclamar para que Gedeón lo mataran por lo que hizo, lo que me demuestra que venía la gente de la ciudad a adorar a Baal a la casa de Joás. Y cuando se les acabó el mamey, le dijeron a Joás, saca a tu hijo para que lo matemos. Y como cosa de Dios, el papá abogó por lo que su hijo había hecho. Ustedes vienen a defender a Baal. Si Baal es un Dios como dicen, que él tome la represalia contra mi hijo, pues. Que la tome Baal. Mi hermano, lo está diciendo el que lo construyó. Eso quiere decir que Dios intervino ahí, ¿sí o no? Y por eso, cuando nos atrevemos a obedecer a Dios, Dios nos respaldará.
Mi hermano, Dios te va a respaldar cuando tú haces lo que a Él le agrada. Aún en tu casa en contra de lo que tus padres establecieron. Como en este caso. Y mi hermano, la Biblia dice que dejaron eso así. No se metieron con Gedeón. Por eso, cuando nos mantenemos firmes en las cosas de Dios, a pesar de la oposición de nuestros familiares, porque mi hermano, a veces no hay que ir tan lejos para buscar gente que te critiquen. Ahí donde vives puede estar la piedra de tropiezo para que tú busques de Dios. Ahí donde vives. A veces no hay que ir tan lejos. Hay algún familiar que se opone, que no está muy de acuerdo. Y si estás ofrendando y diezmando, peor. Se oponen. Ellos no tienen el conocimiento bíblico que tú tienes. No entienden por qué haces lo que estás haciendo. Así que lo van a criticar. Pero mi hermano, este pasaje me enseña que cuando obedecemos a Dios, a pesar de nuestros amigos y familiares, Él se encargará de que no te puedan hacer daño. Él se encargará, mi hermano. Aleluya. A su nombre. Por eso mantenernos firmes en las cosas de Dios dará resultados. Tal vez tú no pasaste por problemas cuando viniste al Señor, tal vez. Pero mi hermano, por lo general, cuando tú vienes del mundo y decides congregarte y seguir a Jesús, por lo general alguien no va a estar de acuerdo. Muchos amigos no van a estar de acuerdo. Muchos familiares no van a estar de acuerdo. Porque mi hermano, tu luz, cuando estás en Cristo, tu luz hace reflejar la oscuridad en que ellos están. Y como no les gusta eso, se van a oponer. Te van a decir fanático, salva 4, mata 5, yompi. Te dirán de todo. Tratarán de ofenderte. Hablarán mal de la iglesia. Con tal de que tú no continúes. Pero mi hermano, y ahí es donde tiene que salir la fuerza y la firmeza. La convicción de que tú estás haciendo lo correcto. Mi hermano, este es un asunto de convicción. Tú tienes que estar absolutamente seguro o segura que este es el camino correcto. Porque si hay dudas en ti, llegará el tiempo en que saldrás de la cobertura de Dios. Pero si estamos seguros que lo que dice la palabra de Dios es fiel y digna, y nosotros la seguimos, a pesar de que no hayan más cristianos en tu casa, Dios te recompensará cuando llegue el momento. Pero mi hermano, tenemos que ser firmes. Tenemos que no permitir que la presión social, porque mi hermano, los amigos donde ibas antes, los viernes de chupata o los jueves de damas en la noche, querrán que tú sigas yendo ahí. Ellos querrán que tú sigas como hacías antes. Te pondrán hasta plazos. ¿No te pusieron plazo a ti cuando viniste a los pies del Señor? Te doy 6 meses. Tú no vas a aguantar 6 meses ahí. Hasta plazo le ponen a uno los amigos. Pero qué bueno que todavía sigan esperando. Qué bueno que todavía están allá esperando. Algo que no va a pasar, ya no va a pasar.
Pero mi hermano, no negocies tu fe. No permitas que nadie, por argumentos que no son ciertos, hagan que tú tengas duda de la fe que tienes hasta el día de hoy. Y eso es normal que le pase a todos los que recientemente vienen a Cristo. Si a ti no te pasó, gloria a Dios. Pero mi hermano, cuando tú le dices a tu familia, voy a empezar a congregarme en tal iglesia, no puedes esperar a que estén contentos y digan, qué bueno, qué bueno. No, mentira. Siempre habrá alguien que te va a criticar. Y que tal vez te ponga a dudar al principio. Los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos, que antes te veían los domingos en tu casa poniendo música de salsa, devórame otra vez y esas cosas. Y otras canciones similares. Y que ahora escuchen alabanzas. Dirán, ¿qué le pasó a la vecina? Ahora se la cree de muy santita la vecina. ¿Ah? Cuando ven que tu forma de vestir cambia. Cuando ven que tu forma de hablar cambia. Cuando ya no escuchen palabras obscenas como antes. Dirán, oye, la vecina de verdad que cambió. Y llega el momento en que empiezan a observarte. Porque mi hermano, cuando tú vienes a Cristo, la gente compra binoculares. Y comienzan a observarte día y noche. Día y noche. Esperando que resbales. Para decir, esa no es la cristiana ahora. Mi hermano, venir a Cristo, aunque no lo creamos, implica tener enemigos gratuitos. La gente te va a observar, pero no para bien. Te van a observar para ver cuándo vas a caer, para tirártelo en cara. Por eso tenemos que tener convicción. Y mi hermano, no somos perfectos, nos equivocaremos. En algún momento alzarás la voz más de lo normal. Somos humanos. Somos humanos. Pero mi hermano, también tenemos nuestra esquina en la casa para pedir perdón a Dios. Y los brazos de Él siempre van a estar abiertos para sus hijos cuando se equivocan. Aleluya. Mi hermano, recuerda que Dios perdonó a Israel por haberlo abandonado. Y cuando clamaron, Dios no le dijo, ahora vienen a mí, allá quédense, que ahora aguanten. No, Dios no dijo eso. Dios le dijo, los amo, voy a mandarles a alguien que los libere. Y les manda a Gedeón. Pero mi hermano, Gedeón, antes que Dios lo usara, Dios le dijo, aguanta. Vamos a limpiar tu casa primero. Porque yo no quiero que la gente que te vean que yo te voy a usar, vean que tú tienes en tu casa cosas que no son agradables a mí y te critiquen a ti. Así que vamos a limpiar primero tu casa. Y mi hermano, tal vez tú deberías limpiar la tuya en alguna parte donde tengas cosas raras. Porque mi hermano, a veces compramos adornos raros. Cuidado. Cuidado. Muy bonito, pero no agradable a Dios. Y ese adorno puede ser el motivo por el cual Dios no cumple tus peticiones. Porque en tu casa su presencia no va a estar. Porque tienes cosas
que son abominables a Él. ¿Ve la importancia de esto, mi hermano? Así que, si no tienes nada en tu cartera, hombres y mujeres que están aquí, gloria a Dios. Pero en tu casa, ¿has revisado concienzudamente tu casa? ¿Has entrado al cuarto de tus hijos para ver qué trajeron que tú no sabes que metieron ahí? Porque mi hermano, tal vez no está a la vista. Tu hijo fue a la escuela, regresó, entró a su cuarto y ahí está el anatema. Un anatema que tú no sabes que está ahí. Y tú oras, le pides a Dios y Dios no responde. Por eso es bueno darse su vueltita por los cuartos de los pelados y revisar, porque pueden tener algo ahí que no agrada a Dios y tú no sabes. Esos resguardos, y que no, este es un resguardo que me hicieron para que no me pase nada. Yo, cada vez que escucho cosas así me río. ¿Tú crees que de verdad Dios necesita que tú tengas resguardo para que Él te cuide? Pero por tradición familiar, usamos ciertas cosas que tu abuela o tu bisabuela te puso y como ellos lo usaban, tú crees que está bien. Y lo tienes en tu casa. Y no sabes que es abominación para Dios que tengas esas cosas ahí. Por eso, amados, siempre es importante revisar tu casa. Cuida lo que entra a tu casa. Cuídalo. Porque mi hermano, puede ser inofensivo pero dañino. El diablo tiene maneras sutiles de hacer llegar a tu casa cosas que no permitirán que Dios y su presencia estén ahí. Y tal vez tú no lo sabes. Y tal vez ves aquello todos los días, pero como no sabes, no te deshaces de él, de lo que entró a tu casa. Por eso, mi hermano, si tu hijo o tu hija lleva algo a la casa que tú no compraste y no sabes de dónde proviene, cuidado con eso. Cuidado con eso, porque el diablo tiene sus formas de trabajar. Y nosotros no podemos permitir que cosas que son anatemas para Dios estén en nuestra casa. Porque se convierte en un obstáculo a nuestras oraciones. Se convierte en situaciones que no entendemos por qué Dios no responde. Pero es que hay algo ahí. ¿Cuántos recuerdan cuando tomaron, después que tomaron Jericó, iban a la siguiente ciudad llamada Ai, y Dios había dicho, todo lo de Jericó es mío, no lo toquen? Y llegaron y tomaron cosas de Jericó y las escondieron. Y cuando fueron a la siguiente ciudad para tomarla, una ciudad insignificante, perdieron la guerra. Y cuando vino a reclamarle Josué a Dios que, ¿cómo así que nos ganó esta gente? Dios le dijo, revisa, alguien tocó lo que yo dije que no tocaran. Por eso perdieron la guerra y mientras eso no lo eliminen, seguirán perdiendo con los enemigos. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? ¿Cómo se llamaba el hombre que lo tomó las cosas? Acán. Y mi hermano, ¿sabes las consecuencias de lo que pasó con Acán? La Biblia dice, porque fue Acán el que lo tomó y el hijo, dice la Biblia. Pero la sanción, ¿cuál fue? Acán y el hijo fueron los que tomaron lo que no debían. ¿Y cuál fue la consecuencia? Acán, la mujer de Acán, el hijo, todos los que tenían,
hicieron fogata con ellos. Mi hermano, la pregunta es, ¿qué culpa tenía la mujer? ¿Qué culpa tenía la mujer de lo que el varón hizo? ¿Qué culpa tenía la mujer? Por culpa de él y el hijo, todos fueron quemados. Ve que cuando es anatema, Dios no dice bótalo. Dios dice quémalo. Y por eso Acán, con toda su familia, con todos sus bienes, fueron quemados delante del pueblo. A todos los quemaron delante del pueblo por haber tomado lo que Dios dijo, no lo toquen. Así que cuando él vino donde Gedeón, no le dijo destrúyelo y bótalo en bolsas negras, no, le dijo quémalo, quémalo, desaparécelo, destrúyelo. Y mi hermano, cuando encuentres algo en tu casa que sabes que no es de Dios, no lo metas en una bolsa negra. Haz lo que dice la Biblia, quémalo. Ahora, no quemes a tu marido ni a tu mujer. La sangre de Cristo. Pero quémalo. Esas cosas que en tu casa se ven extrañas, quémalas. Quémalas. No las quiebres ni las botes, quémalas. Eso fue lo que Gedeón hizo. Y cuando Gedeón cumplió con lo que Dios le dijo que hiciera, todo fue fácil después de ahí. Gedeón fue con un montón de soldados a pelear contra los madianitas y Dios le dijo, no, son demasiados. Esa es mucha gente. Después van a decir que ganaron la pelea por el montón de gente que está ahí. No, no, no. Y le dio una estrategia para que fueran eliminando gente y quedaron 300. Usted conoce la historia. Y cuando quedaron 300, Dios dijo, con esos 300 vamos a pelear contra los madianitas. Pero mi hermano, ¿qué significa eso? Que cuando cumplimos con Dios, Él abrirá la puerta para que todo sea fácil para ti. Que lo que parece imposible, que para aquello que has estado orando tal vez por años y no llega, después que hayas limpiado tu casa, te asombrarás de cómo las cosas fluyen y comienzan a llegar. Pero todo fue producto de que cumpliste con Dios y no dejaste en tu casa cosas que a Él no le agradan. Así que te pregunto nuevo antes para terminar. ¿Estás seguro que en tu casa no hay cosas extrañas? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Has revisado tu casa minuciosamente últimamente? ¿Estás seguro que tus hijos o tu hijo o tu hija no metió algo a escondidas que a Dios no le agrada y está ahí en tu casa? Hermano, es más serio de lo que parece. Pero Dios nos obliga a ser cautos y a velar. Porque el enemigo, mi hermano, tiene sus maneras de hacerlo. Tiene sus maneras de hacerlo, de hacerte daño, de impedir que la bendición de Dios te alcance. El diablo tiene sus maneras de hacerlo. En el caso de Gedeón, el altar de Baal y la imagen de Acera estaban eran visibles. Por eso los vecinos vinieron, que seguramente venían a adorar ahí, y cuando no lo vieron al día siguiente le dijeron, ¡hey! ¿Dónde está la imagen? ¿Dónde está el altar de Baal que estaba aquí? Llama a tu hijo para que lo apedriemos, para que lo matemos. Porque seguramente venían a adorar a ese Dios falso ahí. Eran israelitas, eran de la tribu de Manasés y tenían imágenes de Acera ahí. Y mi hermano, a veces nos burlamos, pero a veces también tenemos imágenes nosotros en la cartera o en alguna parte de la casa y no sabemos. O sabemos y no entendemos la implicación de tener eso ahí. En la puerta de tu casa tienes un divino niño. Hay muchos divinos niños. Y ponen así el adorno así en la sala.
bien bonito y visible para que todo el mundo lo vea. Y no saben que eso es abominación para Dios. Y que debes quemarlo, no botarlo. Esos resguardos que algunos tienen todavía ahí, de que para protección. Mi socorro viene de Jehová, mi hermano. Mi socorro viene de Jehová. Yo no necesito resguardo de nadie. Mi resguardo es Dios. Él es el que nos cuida. Por eso cuando vemos cosas extrañas, debemos tener cuidado. Un adorno que tú no compraste, pero de repente apareció en alguna parte de tu casa y tú no lo compraste y no te acuerdas dónde, bota eso, quémalo. Ahí puede estar el anatema. Ya yo me la imagino a ustedes cuando llegan a la casa ahora, ay, vamos a mirar aquí porque el pastor me habló hoy de una... Y mi hermano, hazlo. Es por tu bien y por tu familia. Hazlo. O invítame a tu casa, yo voy. Invítame a tu casa, yo voy y te digo, esto ponlo ahí, esto también ponlo allá afuera. Ahora hacemos una fogata. Eso que ponlo allá afuera. Vamos limpiando. Y después que limpias, te darás cuenta si esta palabra está de relleno o no. Gedeón no pudo luchar con los 300 hasta que primero no limpiara su casa. Después que limpió su casa, Dios le dijo, hey, mucha gente, demasiada gente para los madianitas. No, elimina gente. Y Gedeón tuvo que los que se agachan a tomar agua ahí, Gedeón inventó un truco para eliminar gente. Y después de tener miles, le dijo a Dios, hey, nomás quedan 300. Y dijo, con esos 300 vamos a ir. Con eso vamos a ganar la batalla contra esos madianitas. ¿Por qué? Porque ya Gedeón estaba limpio. Útil para Dios. Pero al principio, cuando el ángel vino a él, que lo llamó valiente, él dijo, valiente yo, si yo también vivo escondido en las cuevas. Pero Dios sabía lo que iba a hacer con él. Y también Dios sabe lo que va a hacer contigo. Cuando limpies tu casa. Hermano, cuando se comprometen a hacer un recorrido de esos bien específicos en tu casa ahora que llegas allá. Y mi hermano, no tomes en poco lo que te estoy diciendo, pero que tal vez en tu casa, en algún lugar escondido, no a la vista, pueden haber cosas que a Dios no le agrada. Cuidado, mi hermano, cuidado. En algún lugar, mi hermano, a veces los vecinos, voy a decir algo aquí. A veces hay vecinos perversos que te tiran cosas hacia tu casa. Y hermano, no es que esa cosa te va a hacer daño porque Dios es el que nos cuida. Pero son maneras que utiliza el diablo para entorpecer tu vida espiritual. ¿No has encontrado cosas raras de repente en tu casa? Por lo menos, cuando nosotros encontramos algo raro, lo cogemos y lo botamos. No lo toques que te va a... Porque mi protección viene de arriba. Mi hermano, no me afectará ni cosa mortífera me hará daño. Dice la Biblia. Pero a veces no sabemos. A veces no sabemos, mi hermano. A veces no sabemos. ¿Sabe qué cosa me gustó también que dice el texto que leímos? La Biblia dice que cuando Gedeón iba a quemar las cosas que derribó,
dice que le pidió la ayuda a 10 de sus siervos para que lo ayudaran. ¿Recuerdan que lo leímos? Eso me dice a mí, mi hermano, que cuando tu familia, cuando las cosas se ponen difíciles porque veniste a los pies del Señor, tu familia se opone, tus amigos te critican, siempre habrá siervos del Señor que estarán dispuestos a ayudarte a guardar tu fe. Esos 10 siervos de Gedeón fueron personas que lo ayudaron a cumplir el propósito que Dios le encomendó. Y mi hermano, tal vez en tu casa hayan familiares que no están de acuerdo en que continúes. Pero qué bueno que tienes hermanos en Cristo que estarán contigo en ese momento difícil y no permitirán que declines en tu fe al Señor. Por eso me encantó esa parte de los 10 siervos de Gedeón que lo ayudaron. Porque a veces no podemos solos. A veces la presión familiar o la presión social es tan fuerte que a veces requerimos el apoyo de gente en Cristo que nos ayude a permanecer. Por eso la importancia de congregarnos. Porque cuando nos congregamos habrán hermanos que estarán contigo ahí en el caminar en Cristo. Para que no declines, para que no mengues, para que estés, para que permanezcas. Porque mi hermano, todos tenemos un momento de declive espiritual. Por circunstancias que pueden llegar a ti, te afectan en el momento y tú comienzas, de repente no te das cuenta, pero has menguado. Pero qué bueno que cuando tú estás en Cristo y tienes hermanos que han visto la situación y se acercan a ti y no te permiten volver atrás. Es importante, mi hermano. Por eso cuando vemos que alguien no viene, lo llamamos, le preguntamos cómo está, si tiene algún problema, porque no sabemos, mi hermano. No sabemos. Pero qué bueno que los hermanos en Cristo nos amamos y nos apoyamos. Y no permitimos que nadie se enfríe, ni que nadie mengue en este camino. Porque, mi hermano, hay circunstancias que nos alcanzan y que nos hacen de momento declinar. Pero si no hay cristianos en la casa, es difícil. Por eso congregarse es importante. Y Dios nos exige congregarnos. Porque si en casa no hay quien te apoye espiritualmente, en la casa de Dios sí hay. Aleluya. Aleluya. Último consejo, no bajes tus estándares espirituales por nadie. Mi hermano, Gedeón derribó el altar a pesar de que su padre lo había construido ahí. Él no dijo, bueno, como mi papá lo puso ahí, yo no me atrevo a hacer eso. No, mi hermano, él tenía convicción de que Dios había hablado con él. Recuerden que en el pasaje, cuando ustedes lo lean en casa, la Biblia dice que Gedeón le pidió pruebas a Dios. Gedeón le pidió pruebas para ver si era verdad que era Dios que estaba hablando con él. ¿Se acuerdan el pasaje del vellón? Voy a poner el vellón y que cuando amanezca, porque el proceso de limpieza de Gedeón duró varios días. No crea que el ángel vino y ya mañana no. Duró varios días. Porque Gedeón le pidió a Dios pruebas de que era de verdad Dios que había hablado con él. Y le dijo, voy a poner el vellón. Si mañana el vellón aparece seco, es porque tú hablaste conmigo. Y así fue. Y dijo, bueno, no se ponga bravo conmigo, Dios, pero voy a poner el mismo vellón y mañana que aparezca lleno de agua. Y así fue. Gedeón le pidió pruebas a Dios para estar seguro de que era Dios el que estaba hablando con él. Eso usted lo verá en la lectura que va a hacer en su casa. Así espero, la sangre de Cristo. Y al final, cuando se habla de Gedeón, liberó al pueblo con 300 hombres, solo con 300 hombres.
le ganó a los madianitas, los mataron a todos. Miles de madianitas, miles. Y él solo con 300 hombres. Los mató a todos. Pero la Biblia también dice algo terrible. Que uno dice, ay no. Y mi hermano, lo leemos, pero también pasa hoy. La Biblia dice que el pueblo se volvió a alejar de Dios. Se volvió a alejar de Dios. Y dice más. Dice que cuando eso ocurrió, el pueblo no se acordó de Jerobaal. Porque Jerobaal fue el nombre que le pusieron a Gedeón por haber derribado los altares de su padre. La Biblia dice que nadie se acordó de Dios. Primero dijo, el pueblo no se acordó de Dios que lo libró de los madianitas, ni se acordaron de Jerobaal, que es Gedeón, la persona que Dios usó para liberarlos. Y mi hermano, eso todavía pasa mucho hoy. Gente que tú ayudas, le das la mano y mañana te traicionan. Mañana pasa el tiempo y no se acuerdan los favores que te hicieron. No te acuerdas de la mano que te dieron cuando estabas en dificultad. Bueno, Gedeón pasó por lo mismo. Dice la Biblia que el pueblo ni siquiera le agradeció. No se acordaron, dice la Biblia, de Gedeón. No se acordaron del hombre que Dios usó para liberarlos. Y eso todavía pasa. ¿Y sabe que Gedeón tuvo 70 hijos? Gedeón, dice la Biblia, que tuvo... La Biblia dice que Gedeón murió en buena vejez. Mira cómo Dios le agradeció lo que hizo por su pueblo. Gedeón murió en buena vejez. Tuvo 70 hijos. 70. ¿Cómo hacía? Yo no sé. No me preguntes a mí. Pero tuvo 70 hijos. La Biblia dice que tuvo muchas mujeres. Y tuvo, mi hermano, 70 hijos. 70. Pero fue uno de los hombres que Dios usó para salvar a su pueblo. Pero toda la historia de él, de lo que hizo, es harina de otro costal. Aquí lo importante, y fue el tema de hoy, que Dios dijo, no te puedo usar porque en tu casa hay cosas que tienes que botar y tienes que destruir, que no me agradan. Limpia tu casa y entonces te podré usar, como en efecto ocurrió. Mi hermano, este mensaje es para que cuando tú salgas de aquí y llegues a tu casa, te acuerdes del pastor y observes bien tu casa. Observes bien. Cualquiera imagen, bótala, quémala. Quémala. Si hay algún santo grande o pequeño, quémalo. Destrúyelo y quémalo. Si en tu cartera o en alguna parte de tu cuerpo hay algo de que para protección, o para lo que tú llames, yo no sé, o tienes en tu cartera ahí escondido una imagen de algún santo, yo no sé, San Judas Tadeo, Don Bosco, yo no sé, sácalo y quémalo. Porque estás violando uno de los mandamientos más importantes que Dios envió con Moisés. No te hagas imágenes de ningún tipo. De ningún tipo, dijo Dios. Así que cualquier imagen que usted guarde está ofendiendo a Dios. Y ese puede ser el motivo por el cual todavía Dios no te ha concedido cosas que le has pedido. Así que dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y ponte de pie. Aleluya.